corazón en esta mañana. Señor, tú eres bendito sobre todo. Te damos la honra y te damos la gloria a ti. Gracias, Jesús. Te alabamos, Cristo. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre. Te damos todo nuestro corazón. Vamos a decirle juntos. Levantemos nuestras manos. Sí. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Exaltamos, Señor, con todo nuestro ser. Gracias, Cristo, por vencer en esa cruz. Te adoramos, Padre, con todo nuestro corazón. Te damos una escultura del Señor y no hay nadie como tú. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que es la luz, el camino, la vida y la verdad. Venció, Dile, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, dile con todo tu corazón. venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Hey. Hermanos, vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Vamos a exaltarle ahí donde tú estás. Y empieza a decir, Señor, tú eres santo, tú eres rey. Tú eres bueno, Señor. Cristo, Él venció. Venció,
Oh Señor, te exaltamos a ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Señor. Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que este mundo ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Oh, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a buscar y a comprender que si hay una necesidad de buscar, esa necesidad es puesta por ti, por tu infinita misericordia, gracia y amor. Señor, te damos gracias por todo tu amor en nuestra vida. Señor, por toda tu benevolencia. Por Jesús, gracias por tu gracia. Gracias por derramar tu poder y tu gracia por nosotros, Señor. Y en tu casa yo te voy a invitar a que levantes tus manos y levantes tu corazón delante del Rey. Puedas entregarte a Él. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por todo. Te amamos a ti, Señor. Gracias, Dios. Hay una fuente, tiene un monte, desde el Calvario, desde el madero, hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida, por la sangre del Cordero vivo estoy, y muerte donde está el Hijo, si en Jesús hay salvación, en ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre, es perdón, pues con su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Diga en su casa ahí. Gracias, Jesús. Bendito seas tú, Señor. Vamos a rezar juntos. Y muerte donde está tu Hijo. Y muerte donde está tu Hijo. Si en Jesús hay
Pues buena tarde, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Alguien me puede decir si se escucha bien? Por favor, para empezar con la prédica. Yo aquí me escucho bien. Pues bueno, qué gusto otra vez estar aquí, ¿verdad? Aunque sea en casa, en distancia. Pero bueno, sabiendo que la palabra de Dios está implantada, guardada en nuestros corazones, y eso es lo importante, amados, que podemos reunirnos. Gracias a Dios por las redes sociales. ¿Cuántos pueden dar gracias también por el grupo de alabanza que esta semana estuvo trabajando duro para que pudiéramos disfrutar un tiempo con todo el equipo? Y animarte también, iglesia, a que si tú no estás apoyando en algo, apóyanos. O sea, no es tiempo acuérdate de algo, no estamos de vacaciones, ¿verdad? Y todo esto va a pasar. Dios quiera y Dios libre a cada uno de nuestros miembros, de nuestros congregantes, ¿verdad? A que ninguno de nosotros enferme, si esa es la voluntad de Dios. Pero aprovecha el tiempo. Piensa en qué pasando esta situación, en qué puedes apoyar en la iglesia, cómo puedes servir en la iglesia, ¿verdad? Porque es necesario que muchos conozcan el Evangelio por medio de tu persona, por medio de lo que tú sabes hacer, de lo que tú haces en tu casa, en tu trabajo, pero también que muchos puedan ver el amor, la hermandad de Cristo en medio de nosotros a través de nuestro servicio. ¿Ya tiene todo el volumen? A ver, ¿ahí ya se escucha mejor? Ok, bueno, acompáñame a orar. El título de esta prédica se llama El Cristo que Salva. Acuérdate que estamos viendo una serie que se llama Ánimo en tiempo de aflicción. Y lo primero que me he dado cuenta es que muchas veces necesitamos saber que la doctrina que enseñamos, la palabra que recibimos, ¿verdad? La fe que tenemos en Cristo Jesús es lo único que puede hacernos tener ánimo, tener sustento, tener favor, ¿verdad? Tener gracia en estos tiempos tan complicados. Acompáñame a orar, amado. Padre, gracias, Señor, en este día, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque eres fiel, Señor, para con nosotros, Señor, para con tu iglesia, Señor, para con tus hijos, Señor. Gracias porque en este tiempo, Señor, nos has permitido, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Tratar nuestros corazones, Señor, tratar nuestras vidas, Señor, tener a través de tu palabra, a través de las circunstancias, a través de tu Espíritu Santo, Señor, confrontarnos y darnos cuenta qué hay en nuestros corazones, qué hay en nuestros pensamientos, Señor. Y eso te pido, Señor, que en este día, Señor, sigas obrando, Señor, sigas operando en nuestro ser, Señor, interno, Señor, para que dé fruto en lo externo, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, y que produzca fruto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bueno, este es el título y vamos a comenzar, amado. Yo sé que has escuchado que este tipo de frases, que todos los caminos te llevan a Dios, que todos los caminos te llevan a Roma. Hay muchas personas que dicen que hay otra fuente de salvación que no sea Cristo, ¿no? Son preguntas que seguramente tú has escuchado, ¿verdad? Preguntas que seguramente tú has estado viviendo, ¿verdad? Y vamos a contestarlas rápidamente. Todos los caminos sí te llevan a Dios, ¿verdad? Pero ¿es para juicio o para salvación? Ya que todos vamos a comparecer en algún momento ante el trono de justicia de Dios. En cuestión de si todos los caminos te llevan a Roma, solo hay cerca de 400 caminos que te podrían llevar a Roma. Entonces, no todos los caminos te llevan a Roma. Si hay otra fuente de salvación que Jesucristo, no hay otra fuente de salvación que no sea Jesucristo. Los cristianos afirmamos y decimos que la exclusividad de la salvación está en Cristo. Y decimos que solo aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en Cristo como su sustituto, ¿verdad?, ante la justicia de Dios, serán salvos. Y afirmamos que el cristianismo está objetivamente en lo correcto y que las otras religiones están equivocadas en su concepción de la verdad salvadora. También afirmamos y decimos que las personas no llegarán a Dios a través de otras religiones o siendo buenas personas, sino que únicamente mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿estás de acuerdo?
Porque si no lo estás, amado, es tal vez porque o no eres cristiano o porque no conoces el Evangelio y aún necesitas escucharlo. Podemos citar las palabras que Jesús nos dijo, ¿verdad? En Juan 4:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, mis amados, ¿verdad?, como cristianos debemos afirmar que la exclusividad de la salvación está en Cristo Jesús. Y eso debería de llevarte a ti y a mí a predicar el Evangelio a todos los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Sabiendo que solo escuchando el Evangelio las personas pueden ser salvas. ¿Es importante nuestro testimonio? Sí, pero nuestro testimonio no va a salvar a nadie, más el Evangelio sí. Y yo sé que un escéptico podría preguntarse si esto realmente es cierto, si realmente Cristo es el único camino para estar bien delante de Dios y realmente las personas necesitan una fe consciente, ¿verdad?, en Cristo para ser salva. Ahora, muchos hoy en día pueden objetar esta afirmación que nosotros como cristianos hacemos y tratarnos de ignorantes o de intolerantes. Seguramente esta afirmación puede ofender nuestra sensibilidad de igualitaria, ¿verdad? Y más hoy en día donde todo es relativo. Amado, en este mundo, déjame decirte algo, todo es relativo menos Cristo y su palabra. Cristo es la verdad y su palabra es verdad. De allí dice la Biblia que sea todo hombre mentiroso. Y estoy seguro de que muchos de nosotros hemos enfrentado esta clase de sentimientos. Quizá por parte de algún compañero en el trabajo o en la escuela, por medio de familiares, o tal vez tú eres el que te has sentido de esa forma. Si ese es el caso, me alegra que estés aquí escuchando la palabra. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de abordar esta pregunta cuando nos dicen que si Jesús es la única fuente de salvación? Si nos preguntan o nos cuestionan. Creo que para eso debemos de echar un vistazo en la palabra de Dios y pensar sobre por qué afirmamos que Cristo es el único que salva y darnos cuenta si nuestro fundamento tiene un sustento o no. Y para ello quiero usar una ilustración, ¿verdad? Solo recuerda que todos los hombres, amado, están bajo el juicio de muerte del pecado. Todos, amado. Absolutamente todos. Ahora, usemos una ilustración. Digamos que tenemos un amigo que se llama Juan, que nació sin riñones, ¿verdad? Y que por tanto debe someterse estrictamente a un tratamiento de diálisis, ¿verdad?, regularmente para remover las toxinas de su cuerpo. Ahora, si pierde dichos tratamientos, morirá. Así que lo único que puede salvar a Juan es que se haga estos tratamientos, ¿verdad? Ahora, Juan no se puede beneficiar de un terapeuta que le dijera solamente que tiene que... Perdón, es que me están diciendo que le suba, pero ya no puedo subirle más, mis amados. No se puede solamente ayudar con que alguien le dijera, sabes que tienes que ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Tienes que ir a un gimnasio y con eso te vas a recuperar. Tampoco se va a consolar cuando alguien bien intencionado con una filosofía le dijera, oye, tienes que abrazar tu terrible sufrimiento y prepárate para incluso desearlo, ¿no? Ahora, déjame seguir comentando esto. Ciertamente el consejo de un amigo para Juan, aunque le dijera que realmente no está enfermo, no sería útil, ¿no? El decretar positivo. Tú declara que no estás enfermo y no estás enfermo. Ahora, creo que puedes ver ¿dónde me estoy dirigiendo con esto? De la misma manera, los cristianos creen que todos los hombres tienen un grave problema, ¿verdad?, con Dios. Que separados de Dios, a causa de su pecado, no pueden heredar la vida eterna y mucho menos la salvación. Nosotros, al igual que Juan, ¿verdad?, Juan el del ejemplo, estamos objetivamente enfermos. Quizá esta ilustración no te esté siendo tan clara como la podemos encontrar en Romanos 3. Cuando Pablo habla acerca del estado, ¿verdad?, donde todos los hombres están separados de Cristo. Mira lo que dice ahí Romanos 3. Acompáñame. Dice Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni aún ni siquiera uno. Ahora, Pablo estaba citando también al salmista, cuando dice en el Salmo 14:3, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, amado. No hay un ser humano en esta tierra, desde que se formó la tierra hasta que
Pasemos eternidad donde haya un solo hombre que haga lo bueno, que haga lo justo delante de Dios. Por más buenas obras que puedas hacer, ¿verdad? Te puedes llamar la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? O Mahatma Gandhi, y no cumplirás la justicia de Dios. No la puedes satisfacer. ¿Por qué? Porque no hay ninguno solo. Y tenemos que reconocer que si como creyentes decimos que Dios es verdad, también su palabra es verdad. Y entonces afirmamos que tanto Cristo como su palabra son verdaderos. Sabemos que todas las personas, ¿verdad?, están objetivamente enfermas. De hecho, la Escritura no nos llama como enfermos, sino dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es más, todo aquel que no es creyente, que no ha confesado como a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad?, que Cristo no le ha salvado de la justicia de Dios y de la ira de Dios y del pecado y del infierno, están muertos en sus delitos y pecados. Y que por tanto todo aquel que no ha sido salvado está bajo ese juicio de Dios. Ahora, esta enfermedad es tan real, ¿verdad? Esta enfermedad es tan real y terminal como lo ha sido el cáncer, ¿verdad? No en todos los casos. O como lo ha sido el SIDA en no todos los casos. O como está haciendo el COVID con muchas personas. La diferencia es que es mucho más terrible porque es espiritual, amado. No hay una manera de tener un antídoto contra el pecado. La única respuesta es Cristo Jesús. Ahora, quiero decirte algo, esto no es un mensaje popular, ¿verdad? Menos en nuestros tiempos donde, ¿verdad?, la tolerancia, ¿verdad?, tiene que existir, donde debemos de mejorar la autoestima de unos a otros, en donde la doctrina de la prosperidad te promete éxito, fama y lana, ¿verdad?, como lo quiso hacer el diablo con Jesús. Pero, sin embargo, a pesar de todo eso, es un hecho objetivo que leemos en las Escrituras. La salvación, amado, solo se obtiene a través de Cristo. Solamente a través de Cristo tú y yo podemos ser salvos. El ejemplo, ¿verdad?, lo encontramos en la Biblia. David, el siervo amado de Dios, el que era conforme al corazón de Dios, el rey del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que transformó Israel, conquistó muchos reinos, ¿verdad?, y edificó un altar, ¿verdad?, y un lugar donde adorar a Dios, comprendió este hecho crucial hace muchos años. Si se acuerdan, David cometió adulterio contra Betsabé y luego empeoró su pecado, ¿verdad?, al planear la muerte del esposo de Betsabé, de Urías Eteo, ¿verdad? Hizo todo un relajo para poder ocultar su pecado. Pero por mucho que David, ¿verdad?, trató de ocultar, trató de guardar su pecado, él sabía que había ofendido a Dios. Ahora, el dolor que David le causó a Betsabé, a la gente que amaba a Urías Eteo, al pueblo de Israel, ¿verdad?, no solamente era lo que había afectado a David, sino que David se da cuenta de su pecado y sabía que lo que más mal había hecho es que había ofendido a Dios. Y mira cómo David lo dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, amado, si yo cometo un pecado contra alguien, ¿verdad?, que normalmente si no cuidamos nuestro corazón lo hacemos constantemente, podría esta persona, él o ella, ¿verdad?, decir que me perdona por tal pecado. Tal vez de cierta manera humana, la persona, por haberla yo ofendido o pecado contra ella, me dijera: ¿sabes qué? Acepto tus disculpas y no te lo voy a reprochar. Ahora, la pregunta, amado, es: ¿cómo podemos expiar el debido castigo que tal pecado merece de parte de Dios sobre nuestras vidas? No había otra manera, amado. Habíamos transgredido la ley de Dios, habíamos transgredido a Dios, ¿verdad?, ofendido a Dios con nuestros hechos. Lejos de perdonar a otros por sus pecados, el hombre, según la Biblia, debe morir por sus propios pecados. Si es cierto que el hombre es objetivamente culpable ante Dios, entonces no puede haber reconciliación de Dios, ya que al ofender a Dios, Dios necesita, ¿verdad?, justificarnos. Él mismo necesita justificarnos. De nuevo te digo esto: esta reconciliación se encuentra únicamente en Cristo. Otras religiones, ¿verdad?,
tratan de proveer una solución equivocada, porque tienen el diagnóstico equivocado. Si el ser humano está en deuda con Dios debido a su pecado, solo Dios, amado, solo Dios puede pagar por su pecado. Ahora, imagínate esto. ¿Cómo podría pretender el hinduismo o el islam o el budismo abordar este problema? ¿Cómo puede una religión o una filosofía ser la respuesta a una pregunta que ni siquiera reconoce o admite? ¿Sí? Ellos no reconocen que hay pecado en sus corazones. Reconocen que como seres humanos pueden equivocarse, pero no reconocen que han ofendido a nadie. Ahora, los evangelios, ¿verdad?, que registran la vida de Jesús, comentan a Jesús diciendo esta parte, mi amado. Mateo 9:12 dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y esto lo vemos claramente tú y yo que hemos estado estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? Tú y yo que hemos estado aprendiendo acerca del libro de Romanos, que donde Cristo, ¿verdad?, es expuesto como la respuesta universal al pecado. Pablo nos dice que de la manera en que el pecado y la muerte entraron al mundo, ¿a través de quién? De un solo hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. De la misma manera, ¿verdad?, la vida vino al mundo, ¿por quién? A través de un solo hombre. Nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador, Cristo. Vamos a leer Romanos 5:17. Dice allí, pues si por la transgresión de un solo reino, la muerte, ¿verdad?, de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Primera de Corintios, otro texto, ¿verdad?, también escrito por el apóstol Pablo, nos dice en Primera de Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán justificados. ¿Te das cuenta? Por un solo hombre entró la muerte y por un solo hombre entró la vida eterna. Ahora, aquí lo importante para ti y para mí es estar conscientes en quién confiamos, estar conscientes de quién depende nuestra vida, ¿verdad? Porque así como todos mueren, también en Cristo todos van a ser vivificados. Amado, Cristo es el único calificado para salvarnos, porque Él, al ser Dios y al ser hombre, ¿verdad?, vivió una vida perfecta y murió en la cruz derramando su sangre en rescate por los pecados de aquellos que confiarían en Él, que confiamos en Él y que seguirán confiando en su obra redentora. En aquellos que se arrepintieron, se arrepienten y se arrepentirán de sus pecados. Por esta razón, lo decimos categóricamente, solo Cristo es digno de toda gloria. No Buda, no Mahoma o no cualquier otro líder religioso. En el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, este libro donde habla acerca de la revelación, de todo lo que, muchas cosas que ya han sucedido, cosas que están sucediendo y cosas que sucederán. Dice, lo puedes leer ahí en tu casa, en el capítulo 5, del 9 al 10, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Quién es digno, iglesia? Jesucristo. Es el único digno. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. ¿Verdad? ¿Para qué? Para hacernos reyes y sacerdotes. Y reinaremos, dice Apocalipsis, sobre la tierra. Esto es increíble, amado, porque esta es parte de la obra redentora de Jesucristo que ha hecho por ti y por mí. Solo Cristo es digno de tomar el libro y de abrir los sellos, ¿verdad? Solo Cristo fue capaz de satisfacer la justicia de Dios. Y eso es algo, amado, que nos tiene que llenar de alegría y de esperanza, porque ese es el Dios en el que confiamos. Otros versículos hablan más específicamente de este punto. Vamos a Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación,
Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amado, por más que tú le busques, por más que trates de esforzarte, por más que todos aquellos digan, yo soy buena persona y merezco el cielo, no hay otro medio de salvación y de justicia para el hombre si no es Cristo Jesús. Iglesia, esta es la exhortación de Pedro a las autoridades cuando lo habían detenido junto con Juan en Jerusalén. ¿Te acuerdas que vimos esa historia la semana pasada? Donde Dios salva a Juan pero no a Jacobo. Pedro, ¿verdad? Juan, Jacobo, todos estaban predicando el evangelio. Ahora, observa las implicaciones de esta declaración. Pon atención en esto. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ahora, pero aquí tenemos que hacernos unas preguntas. Y yo te quiero animar que cuando leas la Biblia te preguntes cosas. Le preguntes a la Biblia porque siempre encontrarás respuesta. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que dado que Cristo es el único camino a la salvación, el único, amado, tú y yo debemos de anunciarlo a todas las naciones. Tienes que saber algo, amado. Tienes que estar convencido de esto. El hombre no se salvará sin Cristo. Y que tú y yo no tendremos salvación sin la obra de expiación de Cristo. No confíes en tus méritos, no confíes en tu propia justicia. Confía en la obra, méritos y justicia de Cristo. No son tus obras las que te van a salvar, sino son las obras de Cristo que te salvan. Mira lo que dice Lucas 24, 46 y 47, ¿verdad? Eso es lo que nos decía, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Lo puedes leer en tu casa. Que se predicara en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Decía, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Jesús les dio esta instrucción, comenzando desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y yo sé que algunos pueden decir en estos momentos, bueno, podría decir, está bien, la salvación, ya te entendí, Ángel. La salvación solo puede obtenerse a través de la obra redentora de Cristo. Ya, me queda súper claro. Pero eso no significa que alguien que tenga que escuchar el evangelio para ser salvo, ¿no? Hay muchos que dicen, sí, ok, yo creo en Cristo. Yo creo que Él es el único que puede salvarnos. Pero no tengo necesidad de escuchar el evangelio. No tengo la necesidad de leer su palabra. Ahora, hazte esta pregunta, porque muchas veces esto es parte de la defensa de nuestra fe. ¿Pueden las personas ser salvas a través de Cristo sin entender que Cristo es quien les salva? Dicho de una manera más sencilla, ¿necesitan las personas escuchar de Cristo para tener una fe consciente para ser salvos? ¿Verdad? Porque la mayoría de nuestro país creen en Cristo, pero no están conscientes de la obra que hizo Cristo en la cruz. Mira lo que escribió C.S. Lewis, autor de los libros como Crónicas de Narnia, ¿verdad? Y dice, sabemos que ningún hombre puede ser salvo sino por medio de Cristo. No sabemos si solo aquellos que le conocen pueden ser salvos por medio de Él. Ahora, quiero hacer una pequeña acotación aquí. Muchos cristianos han luchado con este tema. Muchos cristianos han tenido estas luchas de decir, bueno, necesito escuchar de Cristo, necesito el evangelio para ser salvo. Esta cita de C.S. Lewis nos ilustra que incluso un cristiano fiel como él puede tener dudas al respecto. Pero bueno, ¿verdad? Y eso nos da una luz a nosotros cuando luchamos con que, bueno, ¿por qué es tan importante para mí escuchar el evangelio? ¿Por qué es tan importante para mí congregarme? ¿Por qué es tan importante para mí leer la palabra? Bueno, la pregunta sería, ¿tú qué piensas de esto? Y quiero decirte algo, yo sé que no es una idea muy atractiva que digamos, pero ¿acaso no resuelve esto el problema del hombre que se encuentra en una isla desierta y que nunca ha escuchado de Cristo, pero que tiene un gran respeto por el Dios que creó y controla todo el universo, ¿verdad? Hay casos así donde muchas personas dicen, es que yo creo en el Dios que creó todo esto y tengo un respeto por Él, y pueden tener vidas piadosas. Pero bendito sea Dios por su palabra, porque podemos acudir a las Escrituras y ser instruidos
por Dios acerca de este tema. Ahora, en el libro de Romanos que hemos estado estudiando, Dios nos dice que nadie puede ser salvo sin un conocimiento consciente de Cristo. Tú y yo no podemos ser salvos si no tenemos una conciencia de quién es Cristo y qué es lo que ha hecho por nosotros. Recordemos que al final del capítulo 9, que ya estudiamos, y al inicio del capítulo 10, ¿verdad?, que comenzó Israel a enseñarlo, Pablo señalaba que la fe en Cristo ha llegado a tomar el lugar de la fe en Dios que se exigía en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ve qué fuerte es esto. Los judíos tenían que reconocer a Dios en sus caminos, adoraban a Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento el único medio de salvación es Cristo Jesús. Cristo es la meta del mensaje del Antiguo Testamento. Ahora, toda fe, toda nuestra fe, toda fe en este mundo salvífica debe de ser puesta específicamente en Cristo Jesús para salvación de sus almas. Por eso, amado, el resultado es que solo por la fe en Jesucristo puede el hombre ser salvo. Esto es lo que leemos en Romanos 10. Mira, vamos para allá. Es un poquito largo, pero dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque ¿con qué se cree, amado? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? La fe, ¿verdad?, es una evidencia a través de nuestra boca, ¿verdad?, de que Cristo nos ha salvado. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos. Es rico, ¿para qué, mi amado? Para con todos los que le invocan, porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? Todo aquel que le adora públicamente, todo aquel que le reconoce públicamente, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo, dice ahí, oirán sin haber quien les predique? ¿Te das cuenta de la importancia de la predicación del Evangelio? ¿Te das cuenta que nadie puede ser salvo si no se le predica el Evangelio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice el apóstol Pablo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿De los qué? Que anuncian las buenas nuevas. ¿Te das cuenta de la importancia y la responsabilidad que tú y yo tenemos a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de enseñar el Evangelio, ¿verdad? En estos versículos respondemos la pregunta de quién será salvo. Y estas son las preguntas que tú y yo todos los días tenemos que hacernos para nuestra seguridad, ¿verdad? Los que estamos seguros de nuestra salvación, pero también para predicar el Evangelio y tener, ¿verdad?, respuesta para todo aquel que la necesita. Los que invocan, ¿verdad? Entonces, versículo respondemos esta pregunta de quién será salvo. ¿Quiénes son? Número uno, los que invocan. Pero aquí me surge una pregunta. Para ti y para mí, amado. ¿Quiénes son los que lo invocan? La respuesta está en la Biblia, en los mismos versículos. ¿Qué dice? Los que tienen fe en Cristo. ¿Quiénes invocan a Cristo? Los que tienen fe en Cristo. Otra pregunta. ¿Pero quiénes tendrán fe? La respuesta: los que oyen, amado, los que oyen, los que tienen deseo por su palabra, los que tienen deseo por el Evangelio, los que oyen tendrán fe. Pero dice ahí también: ¿pero quiénes oirán? Los que han recibido la predicación del Evangelio. Los que ya es la palabra que estudiamos la semana pasada, la palabra ya fue implantada en sus corazones. Comunicarles el Evangelio es una condición para el oír, amado. Por eso tú y yo tenemos que comunicar para que los demás escuchen. Esto excluye a las personas de conocer a Cristo sin ser confrontados o sin haber escuchado el Evangelio. Hay muchos que dicen: yo soy cristiano, no me congrego, no leo la Biblia, pero soy cristiano. Ahora te hago una pregunta, amado.
¿Alguien puede ser salvo leyendo un libro? Aunque tenga el Evangelio, aunque veas la palabra de Dios. ¿Alguien podría ser salvo? La respuesta es no. ¿Alguien puede ser salvo por leer la Biblia? La respuesta es no. Hay muchos teólogos que estudian la Biblia, mas no son salvos. Entonces, ¿cómo somos salvos? Efesios no lo dice. Por gracia, por medio de la fe, cuando se nos predica el Evangelio, cuando escuchamos el Evangelio y la palabra que había sido implantada en nuestros corazones, que dice Santiago, ¿verdad? Da a luz, ¿verdad? O nos trae a vida eterna, ¿verdad? La necesidad de ser salvados. Y reconocemos, confesamos que necesitamos un Salvador. Por tanto, amado, el invocar al Señor por salvación no es algo que podemos hacer desde una posición de ignorancia, ¿verdad? No podemos hacerlo adorando otra deidad, proclamando en alguna otra religión, sino estando conscientes de que solo Cristo salva. Y fuera de Él no hay salvación. Por eso hay muchas historias, ¿verdad? Muy chistosas que de repente cuentan, ¿no? Que van manejando en el coche y dijo, ¡ay, Jesús! Y en lugar de tener un accidente, casi el coche pasó y no pasó absolutamente nada. Esa no es la obra salvífica, amado. No es solamente usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? ¡ay, Jesús! ¿Verdad? ¡Chin, Jesús! Sino reconocer la obra de salvación de Cristo en nuestros corazones, tener conciencia de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Salvador y qué ha hecho por nosotros. Y tal vez te acuerdes de esta historia de Hechos y te preguntes, ¿verdad? Porque yo me hacía esta pregunta, ¿y Cornelio? ¿Qué pasa con Cornelio? De acuerdo, vamos a ver esto. Pero no hay ejemplos, ¿verdad? O te haría una pregunta, ¿no hay ejemplos en la Escritura de gentiles temerosos que encontraron el favor de Dios? Hay muchos. Entonces, ¿qué hay de Cornelio? Vamos a tratar de ver esta historia rápido, ¿verdad? Esta historia tú la vas a encontrar en Hechos 10 y 11. En Hechos 10 describe a Cornelio como un hombre que, léelo conmigo, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahí en ese capítulo, ¿verdad? Aprendemos que Cornelio tuvo una visión, ¿sí se acuerdan? Tuvo una visión de parte de Dios en la que un ángel le decía que enviara a algunos hombres a Jope, ¿verdad? Para que buscaran a Pedro y le hicieran venir. ¿Sí se acuerdan? Léelo en tu casa, lee esa historia, amado. Mientras tanto, ¿verdad? Dice ahí en Hechos 10, Dios envió una visión a Pedro diseñada para enseñarle que la inmundicia ceremonial, ¿verdad? Que tenían, porque acuérdense de algo, Pedro era un judío y él no estaba acostumbrado a tratar con los gentiles. Ellos creían que la salvación solamente era para los judíos. Entonces ellos creían que los gentiles eran inmundos, ¿verdad? Y para Pedro eso era un obstáculo para ser aceptado por Dios. Sin embargo, Dios también le estaba enseñando a Pedro que ciertos hombres, ¿verdad?, vendrían por él y que debía ir con ellos sin recelos porque habían sido enviados por él, ¿verdad? Se estaba cumpliendo la promesa y la profecía de que ya no habría ni gentiles ni griegos, sino que ahora todos valdríamos lo mismo delante de Dios. Y también vemos que cuando Pedro se reúne con Cornelio, dice en Hechos 10, 34 al 35, no lo puse allí, ¿verdad? Pero léelo en tu casa. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, léela, por favor. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, no hay nada en ese versículo, amado, que hable de la fe en Cristo. Absolutamente nada, porque muchos sacan de argumento eso. Ahora, es importante que lo comprendamos, muy, muy importante, porque seguramente Cornelio es entonces un ejemplo de alguien, ¿verdad?, según la Biblia, que simplemente confía en Dios. Como hay muchas personas allá afuera que confían en Dios, dicen confiar en Dios, en base a lo que conocen de Dios, y Dios considera que eso es suficiente. Entonces ya no se necesita ni a Cristo ni al Evangelio, porque como confían en Dios, eso es suficiente. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué piensas de que solamente en confiar o en creer en Dios es suficiente para salvar tu alma? Esto es un ejemplo súper claro
de que tomar un texto fuera de tu contexto, del contexto, nos da un pretexto para un argumento personal, ¿verdad? Y de ahí se hacen las malas enseñanzas, las religiones, ¿verdad? Las falsas religiones, las sectas. Un texto fuera de contexto para armar un pretexto para aquel que lo descubrió o tiene la revelación, ¿verdad? Pero la Biblia no nos permite eso. Del resto del capítulo 10 y del capítulo 11 nos queda claro que cuando Pedro hizo esta declaración a Cornelio, Cornelio no era salvo. Si no, Dios no hubiera enviado a Pedro, amado. De hecho, Pedro procede a predicarle el evangelio. Esto es increíble, amado. Porque en Hechos 10:44 dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuál discurso? La predicación del evangelio de Jesucristo. Lo que es aún más convincente que Pedro, ¿verdad?, dio un informe de esto a Jerusalén, a los apóstoles y a otros creyentes, ¿verdad? Eso lo leemos en el capítulo 11, que según Pedro, ¿verdad?, comenta que el ángel se le había aparecido a Cornelio y le había dicho que debía hacerlo venir. ¿A quién? A Pedro, amado. ¿Para qué? Eso lo dice en Hechos 11:14. No te puse todos estos versículos, ¿verdad? Pero tú los puedes leer en casa. Hechos 11:14 dice, para que Pedro hablara palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. ¿Cuáles palabras? Insisto, la predicación del evangelio. La predicación que solo por medio de Cristo se puede ser salvo. Este texto, amado, nos está comunicando claramente que antes de recibir el mensaje de Pedro, ellos no eran salvos. La gente no puede ser salva simple y sencillamente por decir que cree en Cristo. Tiene que haber, ¿verdad?, una confesión y la palabra ser implantada en sus corazones. Ahora, de hecho, en todo caso, esta historia parece mostrar que Dios está dispuesto a hacer todo lo que es posible para incluir a personas en su gran plan de salvación, ¿ok? No solo a los judíos, sino a toda lengua, raza y nación que confiese a Cristo como su Salvador. Entonces, Dios en su soberanía, amado, orquesta, ¿verdad?, toda esta situación para que Pedro proclame el evangelio a Cornelio. Por la razón que sea, Dios parece haberse comprometido con Él mismo. No contigo, no conmigo, ¿verdad? Dios se comprometió con Él mismo, hizo un pacto con Él mismo, ¿verdad? No con el hombre, porque el hombre no es digno de un pacto con Dios. Dios se comprometió con Él mismo, se lo dijo a Abraham, no encontrando a nadie por el cual jurar, ¿verdad? Con el cual hacer un pacto, un compromiso. He jurado por mí mismo y me comprometo conmigo mismo para cumplir este pacto. Entonces Dios se comprometió con Él mismo para usarnos para llevar el mensaje del evangelio. Por eso dice, benditos son los pies de aquellos que proclaman el evangelio. Cornelio fue salvo, amado, no por una disposición de fe, sino porque un humano le predicó el evangelio. Pedro le predicó el evangelio. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro en los versículos 34 y 35 ahí de Hechos? Si lo estás leyendo. Mira lo que dice John Piper. Dice, Cornelio representa una especie de persona no salva entre un grupo de personas no alcanzadas que busca a Dios de una manera extraordinaria. Tal vez tú seas una de esas personas. Yo me acuerdo que de niño, no es que yo buscara a Dios, es que Dios me buscó primero, pero yo tenía un deseo por conocer al Dios que estaba crucificado, no al Dios de la Biblia, al Dios del crucifijo, porque como buen mexicano, ¿verdad?, era yo católico. Entonces, tenía un deseo por conocer esto. Ahora, probablemente podría significar que Dios no es parcial y acepta tanto a gentiles como a judíos. Esto es lo que le enseñó a Pedro en el sueño. Le estaba dando una enseñanza de que el pacto no solamente era para los judíos, sino era un pacto para toda la iglesia de Cristo. Era una nueva idea para los cristianos, que eran de su mayoría todos judíos, ¿verdad?, en aquel tiempo. Incluso si nos parece que no es extraordinario, lo vemos también en Hechos 17, 23, 20, que dice que Pablo, ¿verdad?, les predicó ahí a los atenienses porque tenían una estatua que decía, al Dios no conocido. Búsquenlo en Hechos 17, amado, 23, 20, 23, ¿verdad?
donde Pablo predica a los griegos en Atenas, ¿verdad? Pablo se había percatado de que en Atenas había un altar, ¿verdad?, dedicado al Dios no conocido. Entonces Pablo, ¿verdad?, dice allí, vamos ahí, Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto en otros tiempos esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, ¿verdad? Por aquel varón a quien designó. ¿Cuál fue ese varón que designó? Jesucristo. Entonces Pablo les predica y también en el altar decía, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, les está diciendo Pablo, pues sin conocerle, a ese es a quien yo anuncio. Ahora, no es que ellos estuvieran adorando al Dios, ¿verdad? No estaban adorando a Cristo, sino que Pablo vio una oportunidad para predicar el Evangelio. Ahora, pregúntate esto, ¿era posible que los atenienses estuvieran adorando al verdadero Dios sin saberlo? ¿Puede pasar esto hoy en día? Pero ya lo leímos. Pablo provee la respuesta en Hechos 17:30, que lo acabamos de leer. Que dice, pero Dios habiendo pasado por alto en los tiempos pasados, ¿verdad?, esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Qué es lo que manda Dios? A todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Todo el mundo, amado, los que ya murieron, los que morirán, ¿verdad? Y los que mueren hoy van a ser juzgados con justicia delante de Dios. Cristo debe ser el objeto de una fe salvadora consciente. Por eso es importante que si tú no lo habías analizado y no lo habías orado, medita en tu corazón que estás consciente de la obra de salvación en Cristo Jesús. Pablo no dice que está bien que adoren a un Dios desconocido. Por eso les predica a Cristo y hace un llamado al arrepentimiento. Entonces, ¿quiere decir esto que Dios pasó por alto la ignorancia en el pasado, permitiendo que las personas fueran salvas de otra manera? No, amado. Esto, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir que Dios entregó a los hombres a sus propios caminos. Ya lo habíamos estudiado en los primeros 3 capítulos de Romanos, ¿verdad? Dios los entregó a sus propias concupiscencias, a sus propias pasiones, ¿verdad? Porque cambiando la gloria de Dios, prefirieron su propia gloria, ¿verdad? Te hicieron ídolos. Entonces Dios los entregó a sus propios caminos para que sus sabios propósitos, los sabios propósitos de Dios, ¿verdad?, permitieran que las naciones siguieran esos propios caminos que habían tomado. ¿Y sabes qué hizo Dios? No intervino para vencer su desobediencia y cubrir sus pecados. Para que se cumpliera la promesa y la profecía que solo a través de Cristo podríamos ser salvos. Ahora, ¿puede existir una analogía moderna para aquellos que tenían fe en el Antiguo Testamento? Iglesia, ¿no hay ejemplos de verdad en la Biblia de la salvación sin la fe en Cristo? La realidad es que no. ¿Qué pasó con los judíos que vivieron antes, verdad? Esa es otra pregunta que debes de hacerte. Entonces, ¿qué pasó con los judíos que vivieron antes que Jesús viniera? ¿Acaso no fueron salvos algunos de ellos? Son preguntas que constantemente debemos de hacernos. Nuestra fe, nuestra doctrina es lógica, ¿verdad? Y es consciente y es certeza, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, amado. Este es un argumento que podrías haber escuchado muchas veces. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de que mucha gente dice, y los que murieron antes de que Cristo viniera, entonces, ¿qué pasó con ellos? Gracias a Dios porque tenemos la respuesta en la Biblia. Permíteme alargarme un poco más. Quiero acabar esto porque es necesario que tengamos un cimiento y un fundamento de quién es Cristo en nuestros corazones. Y lo primero que debemos de saber es que no estamos en posición, ¿verdad?, de decir cuán poco o cuán mucho conocían a Cristo en el Antiguo Testamento. Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Juan 8:56 dice, Abraham, el padre de todos ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Checa esto, Abraham sabía de la venida de Jesucristo.
Otro texto que nos da luz es Hebreos 11:26, dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Aún Moisés, amado, sabía que vendría Cristo, el Mesías, la promesa de Dios para salvación del mundo. ¿Verdad? La Biblia nos alumbra en todas estas dudas que podamos tener. Entonces, dadas todas las profecías del Antiguo Testamento, a través de Isaías, ¿verdad? A través de otros, quizá algunos sabían más acerca de esperar en el Mesías, en ese Mesías prometido, de lo que tú y yo podemos pensar. Ahora, en el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Había gente en Israel que por haber leído el Antiguo Testamento estaba buscando al Mesías prometido. Al Mesías que llegaría a librarlos del pecado, ¿verdad? A salvarlos de la esclavitud. Pero ellos pensaban que venía un libertador para salvarlos del gobierno de Roma, de la esclavitud de Roma. Si no has visto la serie de The Chosen, te la recomiendo, amado. Te la recomiendo porque ahí puedes ver un poco el panorama de la situación, ¿verdad? Con imágenes, ¿no? Una de esas personas, Simeón, incluso, ¿verdad? Entendió que la salvación que Jesús traía era para judíos y para gentiles. Eso lo puedes ver ahí en Lucas 2, 22, 23. Apunta esas citas, amado, y ve a ellas. Sé como los bereanos, que cuando escuchas la palabra de Dios, ok, la recibes con humildad y con alegría, pero vas a la Biblia para saber si es verdad lo que se te está predicando. Todos los que vivieron antes de Cristo estaban observando la revelación progresiva de Dios, ¿verdad? Estaba haciendo una revelación progresiva de lo que había de suceder. Y amado, tú y yo debemos darle gracias a Dios porque tú y yo ya estamos viviendo la revelación especial de Dios que se encarnó en Cristo Jesús y habitó entre nosotros los hombres, ¿verdad? Para darnos vida eterna, esperanza y salvación y libertad del juicio de Dios, ¿verdad? Y del infierno. Todos en el Antiguo Testamento esperaban borrosamente tener esperanza en una salvación prometida. Y tú y yo miramos hoy hacia atrás y podemos ver claramente, ¿verdad? Y podemos alabar a Dios por una obra de redención ya culminada en la cruz del Calvario. Jesús dijo, consumado es. Consumado que fue, amado, todo el plan de redención desde antes de la fundación del mundo hasta el último día de nuestras vidas. Y aún el plan de la eternidad con Dios. Solo hay una cruz que salva, amado. Solo hay una cruz que salva a todos los hombres, a todos los pecadores que confiesan en Cristo Jesús, que confían en Cristo Jesús, a todos aquellos que el Padre entregó a Jesucristo en sus manos y que dice Jesús mismo que ninguno se le perdió, solamente aquel que había sido predestinado como hijo de ira, ¿verdad? Como vaso de deshonra. Nosotros ahora ya podemos ver la historia terminada en la cruz del Calvario. Hebreos 1:1, ya estoy casi terminando, amado, permíteme tantito. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién te habla Dios, amado? ¿Por quién ha hablado Dios en estos tiempos? Ya no por los profetas, ya no por los patriarcas, sino por el Hijo. De manera que independientemente de lo que haya significado, ¿verdad? Para las personas en el Antiguo Testamento, en tiempos antes de Cristo, ¿verdad? A la encarnación de Cristo, ser salvadas por Él, queda claro que ahora, hoy en día, ¿verdad? La fe consciente en Cristo es el único camino hacia la salvación. El misterio de Cristo, amado, ha sido revelado para ti y para mí. Dios ya no habla a través de profetas, ni de patriarcas, sino a través de Cristo. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Dónde está Cristo? En su palabra, amado. En su palabra podemos conocer a Cristo Jesús. Por eso es importante escuchar el Evangelio, predicar el Evangelio. Efesios 3:6, ¿verdad? Pablo dice que el misterio que se ha revelado es que por medio del Evangelio, ¿verdad? Los gentiles son coherederos con Israel, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Entonces, digamos que hemos convencido al escéptico, ¿no? Vamos a creer que después de compartir esto, hemos convencido al escéptico, aquel que duda que Cristo es la salvación. O incluso, amado, tú hoy, por la obra del Espíritu Santo, te estás convenciendo de que solo Cristo salva. Como cantaba el grupo Alabanza, solo Jesús salva. Entonces,
la salvación, hazte esta pregunta, ¿la salvación viene solo a través de una fe consciente en Cristo? La respuesta es sí. Si no estás consciente en quién es Cristo, qué hizo por ti, qué hizo en la cruz del Calvario, todo lo que ha hecho, todo lo que significa en su palabra, amado, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y sé consciente de quién es tu Señor y tu Salvador. Entonces, el ecléctico, el escéptico, ¿verdad? Se puede dar la vuelta, ¿verdad? Y decir, pues qué horrible doctrina, ¿no? Como nos han comentado muchas veces. ¿Por qué? Porque la pregunta lógica es que se hacen estas personas es, ¿qué hay de las personas que nunca han escuchado el Evangelio? Que nunca han escuchado la doctrina cristiana. Entonces, ¿qué? ¿Serán castigados por sus pecados eternamente solo porque nadie nunca les predicó el Evangelio? ¿Te acuerdas lo que decía Romanos? Que nadie, dice, ni uno solo va a tener excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habló a través de la creación, a través de su conciencia y a través del Evangelio. Y aún así, no decidieron rechazar a Dios. La pregunta, amado, ¿verdad? Tal vez tú digas, bueno, es que eso es injusto, eso es restrictivo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Quiero decirte algo, amado. Lo injusto sería que Dios salvara a alguien. Lo justo sería que Dios mandara a todos al infierno. Sin embargo, por su gracia y misericordia, Dios en su infinita bondad escogió a algunos para salvación. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie y sin embargo lo hizo. Por amor a su nombre y por amor a su causa y por amor a su iglesia, para darse gloria a sí mismo. Y para ver solo la distorsionado que son este tipo de preguntas, ¿verdad? Volvamos a nuestra analogía y estamos prácticamente terminando, ¿verdad? Volvamos a esta historia que pusimos al principio de Juan, con respecto a Juan, ¿verdad? El chico, ¿se acuerdan que pusimos al principio? El chico sin riñones, ¿verdad? Que nos inventamos ahí. ¿Sabes? No siempre existió una diálisis, ¿verdad? No siempre sucedió que en tiempos pasados existía la diálisis. En el pasado las personas habrían muerto inmediatamente porque si no haces sin riñones, ¿verdad? Y no tienes la manera de dializarte, pues automáticamente morirías muy rápido, ¿verdad? Y aunque Juan le puede disgustar su condición actual, ¿verdad? No creo que se queje de que exista un solo tratamiento para sanar su cuerpo, para ayudarlo, ¿verdad? Estoy seguro de que no insiste en que otras personas que padecen su condición puedan recuperarse por otros medios alternativos, ¿verdad? Como ponerse en forma. Él sabe que ir al gimnasio no va a hacer que se recupere de los riñones. Él sabe que palabras motivacionales no van a hacer que se recupere de sus riñones. Lo único que hace que se recupere de sus riñones es ser dializado. Y aunque pueda estar triste por cualquier motivo, ¿verdad? No todos, amado, tampoco en esta vida tienen acceso a la diálisis. ¿Y estás de acuerdo? Vivimos en un país como México y no todos tienen acceso a ser dializados. Ahora, ¿crees que se rehusaría a ser dializado una persona que si no se dializa puede morir? La realidad es que no. Iría, ¿verdad?, a hacerse la diálisis. En cambio, ¿verdad? Juan, sí, consciente de que necesita ser dializado, que necesita ese tratamiento, va a ese lugar, ¿verdad?, como su única fuente de esperanza y está inmensamente agradecido de ser uno de los que reciben esa ayuda. Ahora, tú, amado, si tú estás en tu casa y si te encuentras entre un precipicio en tu ubicación actual y tu destino deseado, ¿verdad?, no te quejarías si solamente hubiera un puente por el cual puedes caminar. ¿Estás de acuerdo? Si estás en tu casa y quieres llegar a otro lugar y hay un precipicio y un solo puente, no te vas a quejar porque existe ese puente, sino que darías gracias a Dios porque no caerías al precipicio. ¿Verdad? La respuesta es no, lógica. Especialmente si ese puente fue construido a un alto costo, a un precio de sangre. Los cristianos creemos que Dios ha alcanzado de manera unilateral a un pueblo rebelde y ha construido un puente de reconciliación, amado, a costa de un gran sacrificio. Otro punto sobre este argumento es que Dios debería salvar a todos o enviar a todos al infierno, ¿verdad? Ese es el argumento que muchos dicen. Es que Dios debería de salvar a todos, ¿verdad?
Muchos eso es lo que creen. Dios, si es tan poderoso, si es tan soberano, es como las mismas preguntas. ¿Por qué existe la maldad en la tierra? ¿Por qué existe el hambre en la tierra? Pues no que Dios es tan bueno, ¿verdad? La respuesta, amado, para eso es que Dios debería de enviar a todos al infierno. Ya lo hemos hablado. Pero la mayoría de las veces cuando tú respondes así, las personas no dicen, sí, la verdad es que sí, todos deberían ser enviados al infierno. Sino que ellos creen que nadie debe de ir al infierno. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Eso es algo, amado, que yo quiero que se quede grabado en tu corazón. Que guardes en tu corazón, que tengas una conciencia de la obra de Cristo. De quién es Cristo en tu vida y lo que ha hecho por ti. ¿Verdad? Pero lo que tú y yo digamos, se lo va a llevar el viento. Pero algo que sabemos que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. La Escritura no guarda silencio ante estas situaciones. No guardó silencio ni guardará silencio. Y eso lo vemos en Romanos 9. Pablo, ¿verdad?, pregunta cómo puede alguien cuestionar las acciones de Dios. Cuando ese mismo Dios, sabio en todo su consejo, ¿verdad?, y soberano sobre todas las cosas, nos dice que Él nos ha formado como vasos de barro. Entonces, ¿cómo un vaso de barro puede argumentar con su Creador? Isaías 40, si tú lo lees en casa, dices que Isaías hace una pregunta retórica y dice, ¿a quién consultó Dios para ilustrarse, verdad? ¿A quién le preguntó? ¿O a quién le dio a conocer la senda? ¿De qué? De la inteligencia. Eso es algo que le compete al Señor, amado. Voy a terminar con esto. Al final tú y yo debemos de confiar en Dios y confiar en sus propósitos. De lo que sí podemos estar seguros, amado, es que los propósitos de Dios son totalmente justos. Guárdalo en tu corazón. Todo propósito de Dios en esta tierra es totalmente injusto. John Piper, ¿verdad? Como te darás cuenta, es alguien que he estado leyendo muchísimo últimamente. En el libro de Alégrense las Naciones, nos cuenta una historia moderna de Cornelio, de un Cornelio, ¿verdad?, más o menos en la actualidad contemporánea. El pueblo gedeo del sur de Etiopía, dice así, cita textual, John Piper dice, era una tribu de 500,000 de personas que cultivaban café y creían en un ser benevolente que llamaban Magano, a quien describían como el creador de todo. Muy pocos de ellos realmente oraban a Magano. Pero un hombre, Guarraza Wanga, oraba fielmente a esta deidad, ¿verdad?, llamado Magano, para que se le revelara. Un día, Wanga tuvo una visión de 2 extraños de piel blanca que venían a construir refugios en el pueblo donde ellos estaban cosechando el café, donde ellos vivían. Wanga, ¿verdad?, este hombre, ¿verdad?, un día escucha una voz que le decía, estos hombres te traerán un mensaje de Magano, ¿verdad?, el Dios al que buscas. Espéralos. Algo muy parecido como Cornelio, amado. 8 años más tarde, en 1948, 2 misioneros canadienses, te das cuenta, no está tan lejos de esa historia, llegaron a Etiopía para trabajar con el pueblo gedeo. Estos hombres, ¿verdad?, los misioneros, establecieron sus tiendas en el pueblo de Wanga. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evangelizarlos, de enseñarles la palabra de Dios, de predicarles el evangelio, que tuvieran una conciencia en el Dios verdadero, en el Cristo verdadero. 30 años después, amado, había más de 200 iglesias entre los gedeos. Más de 200 iglesias en 30 años. Eso es el poder del evangelio. Wanga fue uno de los primeros en convertirse y el primero en ser encarcelado por causa de su fe. Ahora, terminamos con esto, amado. Dios es sabio y es soberano y verán que sus propósitos, y Él verá que sus propósitos se cumplen, ¿sí? Y podemos descansar en eso. Los propósitos de Dios se van a cumplir, sí o sí. Lejos de ser una doctrina desalentadora, ¿verdad?, la que nosotros creemos, a medida que pensamos cada vez más en el valor, en la singularidad
y en la exclusividad de Cristo, Dios, amado, puede hacer que nuestros pensamientos, corazones y actitudes ardan más, cada vez más, ¿verdad? Hay un mayor ardor en nuestro corazón, una mayor pasión por ser instrumentos que Dios use para llevar el evangelio de salvación a los hombres y mujeres de todo el mundo. Que Dios te use a ti, que Dios me use a mí para ser designados como embajadores de su palabra en medio de un mundo que necesita escuchar que solo Cristo salva. Acompáñame a orar, amado. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor, Señor. Ayúdanos a estar conscientes de nuestra fe en Cristo. Ayúdanos a estar conscientes del favor y del amor que Cristo nos tuvo en la cruz del Calvario. Ayúdanos a estar conscientes de todo el propósito, de todo el plan perfecto de redención, Señor, que se cumplió, Señor, con punto y coma para que hoy en día nosotros pudiéramos tener libertad de venir a Cristo, de correr al trono de la gracia, Señor, de tener oportuno socorro, Señor, de ser, Señor, instruidos, edificados, exhortados y animados por tu palabra, justificados por la sangre del Cordero, Señor, Padre, y ser libres de toda condenación, de todo pecado, de todo juicio, Señor, y poder estar en paz para con Dios y para con los hombres, Señor. Te damos gracias, Señor, que esta palabra sea sembrada en corazones, Señor, en tierra fértil, Señor. Toda gloria y toda honra para ti. Amén. Pues iglesia, estamos terminando. Acuérdate que los días miércoles tenemos el estudio de Filipenses, ¿verdad? Vamos a tener a algunos amigos invitados, pastores de otras iglesias. Esperamos que te conectes, ¿verdad? No vamos a anunciar quiénes son, sino que esperemos que sea de bendición para ti como lo son para nosotros. Acuérdate que estamos compartiendo un poco de una pequeña serie de ánimo también los días viernes. Te vemos la próxima reunión. Invita a tu familia, invita amigos para que se sienten contigo en el televisor, en el celular, en la computadora, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en casa, pero sigamos respetando las instrucciones de nuestras autoridades, ¿verdad? Gubernamentales, ¿verdad? Sigamos dando testimonio, sigamos siendo ejemplo en esa área. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga mucho. El lunes empezamos con los devocionales en el grupo como lo habíamos hecho, ¿verdad? Qué bueno todos aquellos, felicitarlos a todos aquellos que están entrando al discipulado con Cristian o con Israel, ¿verdad? Amado, es de enorme bendición para tu alma, para tu espíritu, para tu mente, aún para tu cuerpo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que su palabra, ¿verdad? Sana nuestros huesos, en pocas palabras, trae virilidad, trae fuerza y ánimo para todo nuestro ser. Así que animarte que sigas participando de los discipulados. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y seguimos en contacto.